Estamos al aire. Estamos en Foro Electoral, un podcast del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al espacio en donde te hablaremos sobre derechos político-electorales, el acontecer del instituto y muchas otras temáticas en torno a tu participación como persona residente u originaria de esta ciudad. Aquí comienza tu conexión con el ISM. Aquí comienza Foro Electoral. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este primer episodio del podcast Foro Electoral. Yo soy su anfitrión, Yasuo González Iwasaki. En esta primera temporada les compartiremos todo lo que tienen que saber sobre la elección del Poder Judicial de la Ciudad de México de la mano de las consejerías del Instituto Electoral de nuestra ciudad. ¿No les emociona que ya estamos a solo unas semanas del 1 de junio? A mí sí, y seguramente también a nuestra invitada del día de hoy. Estamos desde el ISM en vivo y en directo con un alegre, pero también profesional del derecho. Vaya, un especialista del electoral tanto en autoridades administrativas como jurisdiccionales. Bienvenida, consejera Sonia Pérez Pérez. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Yasuo, por la oportunidad de poder platicar con la audiencia sobre ya la jornada electoral que tenemos, sobre todo lo que está pasando en las campañas y bueno, vamos a platicar, a ver. Es un gusto enorme, consejera. A nombre de todas las personas que nos escuchan, agradecemos este espacio en su muy apretada agenda. Maestra, antes de hablar del tema de hoy, me gustaría que nos contara un poco más sobre su experiencia en el trabajo, entendiendo que de inicio es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derecho con mención honorífica por la misma UNAM. Sí, bueno, yo me he dedicado hace casi 20 años a la materia electoral. Hace unos días que estaba en la Facultad de Derecho, les comentaba, yo estuve en estos pasillos, en estas aulas, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí hice la maestría y he trabajado en diferentes instituciones, en Tribunal Electoral Local, Tribunal Electoral Federal, Sala Regional. He hecho proyectos de sentencias, he trabajado también en el Instituto Nacional Electoral, es decir, he conocido desde diferentes aspectos y desde diferentes vertientes la materia electoral y me apasiona. Así que seguramente debemos de tener ahí algún corte porque me puedo seguir hablando horas. No se preocupe, maestra. Aprovechando su experiencia y para iniciar con los temas del día de hoy, ¿nos podría comentar qué onda con la equidad de la contienda? ¿Qué se considera que afecta a la equidad? Bueno, seguramente ahora que estamos en campañas y que estamos hablando de elecciones judiciales inéditas por primera vez, escuchamos mucho sobre efectivamente qué es la equidad en la contienda. Lo que estamos buscando esencialmente, ahora que ya iniciaron las campañas electorales, es que no haya factores que puedan influir y que puedan poner alguna candidatura en ventaja o alguna candidatura en desventaja. ¿Y qué es lo que estamos buscando con estos temas de la equidad en la contienda? Que si hay personas que son servidoras públicas, por ejemplo, y que están trabajando en alguna institución grande o que tienen amigos, amigas que sean funcionarios públicos, no puedan influir. Es decir, que todos se presenten con las mismas condiciones, que no haya influencia tampoco del dinero, que no haya influencia externa de partidos políticos. Entonces, establecimos reglas para que aquí todos participen en las mismas condiciones y que las personas también puedan tener esas propuestas igual. Parejitos todos. No, qué interesante. Oiga, y en otro momento de otras contiendas, hemos visto las calles tapizadas de propaganda política. ¿Por qué en esta no? Mira, muy interesante pregunta. Yo le atribuiría dos cosas. Lo primero es que en otras campañas electorales tenemos dinero público y a cada candidatura se le da su dinero. Se le da a los partidos políticos, pero los partidos se las dan a su vez a las candidaturas para que gasten en propaganda, en sus eventos públicos, en todo. Aquí la diferencia es que todas las personas que estamos viendo como candidatas están gastando dinero, de su propio dinero, sin recursos públicos y además tienen también montos muy bajos, digamos, para hacer su propio dinero, pues veremos si es alto o bajo. Pero, por ejemplo, más o menos tienen de 120,000 pesos a 170,000 pesos para la mayoría de cargos y para los que van un poquito más alto para quienes van para el Tribunal de Disciplina, magistrados del Tribunal de Disciplina que tienen que hacer campaña en toda la ciudad. Pero ese es un punto. Y la otra es que también tienen muchas restricciones para la propaganda. Por ejemplo, no pueden pintar bardas, pueden poner propaganda, pero tiene que ser reciclable y en papel, y pueden hacer eventos, pero no pueden
sí pueden utilizar las redes sociales, pero no pueden Ok. potencializarlas, es decir, no pueden pagar pauta. Y eso también hace que no veamos en las redes sociales también muchísima propaganda, solamente la que se va generando de manera orgánica en los perfiles de las personas o en sus amigos que van retuiteando o van posteando también información al respecto, pero todo es muy orgánico. Entonces, Ok. por eso no vemos tanta inversión en propaganda y tampoco esta potencialización que podríamos advertir también. Justo, que no se vea como que crece mucho toda esta cuestión de las propagandas, ¿no? Sí, Por y parte de las además, bueno, personas. también las personas se han quejado mucho de los partidos políticos que ven tapizado de propaganda que dura 2 días y luego ya está en el piso. Claro. Entonces, bueno, estas campañas también han sido mucho más discretas. Ok. Oiga, consejera, y para todas estas personas candidatas que se encuentran contendiendo por un cargo, ¿se les ha dado alguna capacitación respecto a las campañas electorales? Sí, fíjate que aquí hay una particularidad, porque las personas normalmente que participan para ser diputadas, diputados, senador, para todos los cargos ya están habituados a las campañas, han Ok. pertenecido a partidos políticos y normalmente ya están muy familiarizadas con este tipo de eventos. Pero ahora las candidaturas, bueno, son abogados todos, y también no habían estado tan acostumbrados a estos actos de campaña. Muchas han pertenecido a autoridades electorales o a otro tipo de autoridades o trabajan en el Tribunal Superior de Justicia o tal. Han hecho una carrera judicial y de repente les toca hacer actos de campaña. Entonces, lo que nosotros hemos buscado también aquí en el instituto es poder acercarnos primero, darles ese acompañamiento y darles capacitación. Hasta el momento llevamos 2. La primera Ok. capacitación ha sido para las mujeres, para que conozcan cuáles son los actos de violencia política que se pueden presentar Muy importante. en esta campaña y diciéndoselos de manera muy didáctica. En campaña se pueden presentar estos actos en donde se violenta a las mujeres, dándoles ejemplos y diciéndoles también cómo pueden denunciar, qué hace el instituto cuando recibe una queja, también decirles cómo actúa el instituto y cuáles son las medidas que puede tener. Y esto se hizo antes de que se iniciara la campaña. Y después, como hay muchas personas que son servidores públicos, que están participando también con ese doble carácter, era muy importante decirles qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, en qué horarios, cuáles son las reglas y cuáles son las sanciones, para que también tuvieran conocimiento y no puedan caer en una infracción sin que sea de manera premeditada, ¿no? Sino que tengan conocimiento de qué cuestiones se les pueden sancionar, y eso lo acabamos de hacer esta semana. Y lo que les hemos dado es este acompañamiento, incluso en temas de fiscalización les decimos, el INE es la autoridad, pero ha resuelto tal cosa, ha contestado de esta manera, porque lo que queremos justamente es allanarles ese camino, poder tener ese acercamiento y por supuesto que tengan un instituto más cercano. Qué interesante. Sí, saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Sí, exactamente. ¿No? Muy bien. Oigan, pero por ejemplo, ¿ustedes qué hacen? A ver, yo me levanto en la mañana y veo mi pared pintada con propaganda. Yo creo que nos pasa a muchas personas. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Quién la despinta? ¿Qué tengo que hacer? Mira, eso yo no creo, la verdad es que sea tan sencillo que las personas se atrevan a hacerlo. Sí lo vemos mucho en candidaturas para otros cargos con los partidos políticos que amanecen y ven su barda pintada sin permiso, ¿no? Así de vota por tal. Pero con independencia, si ese caso se diera, nosotros tenemos aquí un procedimiento que es el procedimiento especial sancionador, en donde presentan una queja y no vamos a despintar tu barda. Eso Ok. no sé, queremos generar esa falsa expectativa. Pero lo que sí podemos hacer es iniciar un procedimiento y dictar una medida cautelar. Ok. Y por supuesto sancionar a la persona que lo haya hecho, porque en caso de que quieran, y esto es muy importante que lo sepan, en caso de que quieran prestar su barda, su inmueble para que se coloque propaganda, las personas tienen que recabar su autorización y le dicen, firma aquí para que yo pueda acreditar ante el instituto en caso de que hubiese alguna queja de que tú me diste permiso. Y además no es obligatorio, entonces en cualquier momento pueden solicitarle que la quiten y si no, sí pueden acudir al instituto para que nosotros tomemos esas medidas. Ok. ¿Y qué se debe de tomar en cuenta para presentar una queja? Entiendo que no solo es un escrito, ¿puedo presentar fotos? ¿Qué elementos podrían ayudar a la autoridad? Mira, volviendo al ejemplo de tu barda, o sea, Ajá. tú nos tienes que decir el domicilio, si tienes fotos, tomas unas fotos y nos dices, mira, aquí este es mi domicilio, aquí está la propaganda, yo no autoricé, está ubicado en tal dirección y ya, digamos, con las fotos y acreditando que es tu domicilio y todo esto.
ya nosotros podemos iniciarlo, pero que es muy importante que sepan. Ahora hay mucha propaganda en redes sociales. Lo hemos visto ahora en las quejas de violencia política que se han presentado, y lo que es muy importante es que todos estos elementos que nosotros tenemos a la mano los podamos aportar, fotos. Si vieron propaganda a lo mejor colocada en ciertos domicilios, lo pueden decir, pero es importante saber el domicilio. Entonces, sí está la foto, pero necesito que me den más datos. Claro. El domicilio, dónde lo ubicamos. Y además también sí saben, por ejemplo, en redes sociales de quién es el perfil. Porque a veces lo ponen ahí con un sobrenombre o tal, pero nosotras sabemos a quién pertenece o cuál es el vínculo. Porque a veces es muy difícil saber en redes sociales a quién pertenecen los perfiles. Y sí podemos preguntar, pero eso va a llevar más tiempo. Entonces, en la mayoría de casos nos pueden aportar mayores datos y eso nos ayuda a nosotros para poder investigar más y para poder actuar de manera más rápida. Ok, perfecto. Oiga, y una vez iniciado este procedimiento, ¿la propaganda y la publicación de denuncias se pueden retirar o hasta que se resuelvan los temas? Mire, eso es muy importante y esa es una gran herramienta que tenemos en el procedimiento especial sancionador. Porque, por ejemplo, en redes sociales puede haber, ya hemos tenido casos de publicaciones o de comentarios incluso que hacen las personas que están violentando a las candidatas. Violentando por ser mujeres, entonces les dan agresiones o hacen alguna alusión a su aspecto físico, las demeritan y todo esto. Y lo que ordenamos ahí es que se retiren. Nos llega la queja y tratándose de violencia política, en 24 horas ya tenemos una determinación y le podemos decir a las redes sociales, ¿sabes qué? Baja esta publicación. Entonces, ese es un efecto con independencia de que después se analice y después se pueda sancionar a las personas, pero de manera inmediata parar estos actos, en este caso que estén violentando a las mujeres, porque los periodos de campaña son muy cortos, ahora van a durar 45 días, claro. Entonces eso hace que ya cuando se resuelva probablemente pues ya pasó la campaña y ya pasó el efecto, ¿no? Entonces sí, lo que estamos buscando con estas medidas cautelares o incluso de tutela preventiva, es decir, esto no lo puedes hacer y además les decimos a todas las personas candidatas que este tipo de actos no deben hacerlo y se inhibe, ¿no? Porque ya saben que si lo hacen de manera automática nosotros vamos a reaccionar. Ok, las famosas medidas cautelares, muy importantes. Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, ahí dependerá. Por ejemplo, en servidores públicos tenemos sanciones específicas y eso lo mandamos a su órgano de control, pero también incluso pueden ser delitos, ¿eh? Y si nosotros advertimos que hay un delito, le vamos a dar vista a la Fiscalía especializada en delitos electorales. Pero puede haber multas que pueden ser o amonestaciones o pueden tener un monto específico, pero además esas sí las tienen que cobrar y las cobra el SAT, en caso de que no las paguen de manera voluntaria. Pero también, por ejemplo, en casos de violencia política, los registran en un registro que tiene el INE a nivel nacional, en donde específicamente se dice quién violentó, a quién violentó y por qué. Entonces, sí hay diferentes sanciones dependiendo de las personas y dependiendo también del tipo de infracción. Pero lo que sí es muy importante que sepan es que todas las conductas se sancionan. Ok. Oiga, y cuéntenos un poquito sobre los asuntos que se están presentando en este momento en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mira, no hemos recibido tantas quejas como en los procesos que normalmente estamos acostumbradas y acostumbrados, que a veces se adelantan mucho en las campañas. Ahora ya empezaron las campañas y realmente recibimos un par de procedimientos vinculados con actos anticipados de campaña. Hemos recibido algunos también de quejas de violencia política contra las mujeres en razón de género que han presentado las candidatas. Hemos estado muy atentas en este tema de atenderlas, pero es lo que más se ha presentado y ahora lo que esperamos que probablemente se pueda presentar es actos vinculados con servidores públicos, ¿no? A lo mejor que pudieran estarse presentando en actos proselitistas o que las propias personas que son candidatas puedan estar haciendo actos en horarios de labores, actos de proselitismo, tal. Pero fuera de eso, pues ya están descartados los actos anticipados de campaña. Ok. Consejera, muchas gracias. ¿Algún comentario que guste compartir con la audiencia? Únicamente hacerles la invitación para que se acerquen a la página del instituto www.ism.mx para que se informen cómo votar, cómo van a ser los modelos de boletas. Es muy importante también que sepan
quiénes son las personas que se están postulando, las personas candidatas, y tenemos un micrositio específico en donde podemos ver esa información que se llama Conóceles. Entran a la página del instituto y ahí pueden ubicar quiénes son las personas que están contendiendo y también en dónde les toca votar y cuál es el distrito judicial y específicamente quiénes son las personas por las cuales van a poder votar, porque no van a ser las mismas candidaturas en toda la ciudad. Entonces es muy importante que para hacer un voto informado podamos saber quiénes son las personas, cuáles son sus propuestas y por supuesto pues que acudamos a votar este próximo 1 de junio. Perfecto, excelente recordatorio. Ya saben, debemos estar atentas y atentos a las campañas y a las publicaciones en redes sociales para reportar cualquier acto ilegal que afecte la equidad. Y por supuesto, nada de esto valdrá la pena si no salen a ejercer su voto el próximo domingo 1 de junio, como dijo la consejera. Recuerden que recibirán 9 boletas, 3 de ellas exclusivamente para la Ciudad de México. Nuevamente le agradezco el tiempo y las palabras a la maestra Sonia Pérez Pérez, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Si me permite, consejera, ¿en qué redes sociales podemos seguirla? Bueno, yo he tratado de incorporarme a la novedad de las redes sociales, entonces tengo X, en TikTok, en Instagram, como @SoniaPérezMX. Querida audiencia, hemos llegado al final de nuestro episodio. De parte del equipo que hace posible este proyecto, les damos las gracias por escuchar y compartir este foro electoral con su chilanga, chilango o chilangue favorito. Mi nombre es Yasuo González Iwasaki y me despido por esta ocasión, no sin antes recordarles que el foro electoral es suyo. Nos escuchamos. Gracias por sintonizarnos. Esta fue una producción del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Si te quedaste con dudas o quieres contactarnos, búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook, X, Instagram o TikTok. Nos escuchamos en el siguiente foro.